pues un poco contextualizarnos, entendiendo realmente dónde nos hallamos y por qué nos planteamos en esta sesión de hoy hablar de ese futuro de Internet, ¿no? Si algo hemos visto, pues desde el año 93 que se democratiza, ¿no? Y se estandariza el uso de la triple W, ¿no? Y saltamos todos de Internet con el hecho y con la intención pues de encontrar o bien información o compartirla, ¿verdad? O crearla. Desde ese módulo, vamos a decir, inicial, de esa beta en la que en años, como digo, 90 todavía no teníamos muy claro cómo actuar con ello, lo que hemos vivido es una evolución a gran escala, sin grandes cambios, también es que decirlo, o sea, sí que ha avanzado muchísimo la tecnología y todos esos medios que forman parte de este ecosistema, pero sin embargo no hemos notado, ¿no? Claramente esos cambios de una manera drástica que haya cambiado nuestro comportamiento, ¿no? En ese entorno. Si nos ponemos en esos años, como digo, iniciales, en esa web a la que llamábamos web 1.0, ¿no? Estábamos hablando al final de un modelo de web unidireccional en el que solamente publicábamos información desde el lado del creador de esa página web, ¿verdad? Y en el que mostrábamos, vamos a decir, a nivel de escaparate la información que teníamos dentro para que alguien que tenía ese poder de conectividad, de conexión, pues tuviera la oportunidad de leerlo, ¿no? Y de consumirlo. Sin embargo, con el paso y el avance de la propia tecnología, ¿no? Y del protocolo de comunicación que utilizamos, saltamos a ese modelo de web 2.0 en el que algunos, vamos a decir, estudiosos, expertos, ¿no? En el área, aseguran que todavía nos encontramos en ese modelo de web 2.0 quizá más avanzado, ¿no? Y en el que ya convertíamos Internet en algo bidireccional. No solamente pues, se publica, no solamente tenemos, como decía antes, ese escaparate para mostrar lo que somos, sino que también recogemos muchísima información, generamos conexiones, ¿verdad? O sea, conectamos, generamos comunidad para que haya pues ese compartir, ¿no? Información y conversación, ¿no? Entre todos los entes que forman parte de esa red. Y también dábamos el poder de la generación, ¿no? El User Generated Content al final es parte natural, ¿no? Con el desarrollo obviamente de las redes sociales, de esa web 2.0 en la que podríamos decir todavía estamos. Pero sí es cierto bueno, con esas labores un poco de consultoría y en la obligación que tengo también como docente, ¿no? y profesor en la actualidad, me tengo que poner en el futuro. Tengo la obligación, ya digo, y la necesidad de conocer qué es lo que a 10 años vista vamos a poder encajar, porque si no es muy difícil prepararse, ¿no? Para la llegada de todo ello y poder asesorar a una empresa o bien enseñar, ¿no? y transmitir, ¿no? El conocimiento que hay en el mismo. Por eso, al final, pues cualquier persona, cualquier profesional, ¿no? Como los que estamos ahora mismo, yo creo todos aquí, eh, tenemos obligación de acudir a las fuentes, las más importantes, las de referencia, vamos a decir, que de alguna manera marcan el camino y que nos ayudan sobre todo a entender ese nuevo entorno al que nos dirigen, ¿no? Por una de esas fuentes puede ser perfectamente los Hype Cycle que lanzan anualmente Gartner, ¿no? La consultora Gartner, y que sirven, como digo, de referencia para entender realmente qué tipo de pues, nuevas tecnologías emergentes están marcando el ritmo de la actualidad y hacia dónde nos dirigimos, cuál puede ser su evolución. En muchas ocasiones son, como digo yo, hypes, ¿no? Son realmente burbujas que se inflan y que no terminan realmente de cuajar en todos nosotros. Pero sin embargo, la Web3 lleva un proceso, y así lo reflejan los estudios, como digo, de Gartner, que nos muestran que realmente esto hay que tomárselo en serio, que no es un modelo que haya aparecido y que se vaya pues eso, a desinflar de la noche a la mañana, sino que parece que lleva un recorrido estable, robusto, no con vamos a decir, un crecimiento exponencial, pero sí sostenido, sí constante, ¿no? En todo ello. Lógicamente, cualquier tecnología nueva, cualquier tecnología emergente requiere también de la formación, de la adopción de esa tecnología por parte del público al que se dirige. Y es cierto que no todos los elementos que forman parte de esta Web3 son sencillos de entender, ¿no? Para el público o el usuario al que se dirige. ¿Pero qué intención tenemos? Pues lógicamente trasladarnos a ese Web3 para que entendamos realmente qué va a suponer nuestro día a día y sobre todo comprender cuáles son los pilares sobre los que se asienta esta nueva fórmula de relación, esa nueva web semántica a la que nos dirigimos. Para ello, vamos a decir una especie de infografía muy rápida, muy fácil de entender, yo creo, aunque luego vamos a profundizar en cada una de las tecnologías que aparecen ahí referenciadas. Si nos vamos a la parte final de ese
esa especie de cronograma que veis reflejado ahora mismo en pantalla, encontramos esa web 3. Fijaos que eliminamos tanto el web 1.0, el 2.0, porque es cierto que son términos que quizás suenan a versión, ¿no? Como antes decía, versión beta, versión 1.0, versión 2.0, habla de evolución. Lo que pasa es que la web 3. O la web 3.0, web 3, como queréis llamarla, quizá pierde esa última parte porque incluso en ocasiones se empieza ya a incorporar letras, ¿no? Que va a finalizar, luego hablaré un poco de ello, esa terminología, ¿no? La de web 3, web 3D, web 3V, ¿no? O sea, vamos a ver versiones de una posible evolución, porque todavía lógicamente no es algo sensiblemente con penetración, ¿no? Y con adopción concreta en la sociedad. Pero fijaos que ahí ya mencionan una serie de tecnologías en la parte baja, como habla de blockchain, habla de contratos inteligentes, habla de inteligencia artificial, por supuesto, de conectividad, de edge computing, ¿no? De realidad aumentada. O sea, ya nos empieza a hablar de cuáles son los ingredientes que necesitamos que estén perfectamente cocinados para alcanzar, como digo, esa web 3. Vamos a partir desde la base, ¿no? Necesitamos, obviamente, para alcanzar nosotros como usuarios y las empresas en un futuro que aprovechen, lógicamente, esta estructura que nos da la web 3, una red de infraestructuras que logren, lógicamente, una conectividad constante para este mundo digitalizado al que nos encontramos, ¿no? Para ello, al final, lo que necesitamos es que si pretendemos llegar de una manera global, ¿no? Y hacer pues ese derecho humano que es el tener Internet, ¿no? Pues accesible para cualquier parte o cualquier persona del mundo, necesitamos lógicamente como digo, las propias infraestructuras se adapten a ese entorno y que posibiliten que en cualquier rincón del mundo tengamos esa conexión estable, robusta, ¿no? Y con una calidad suficiente y accesibilidad en condiciones, ¿no? Claro, ¿de qué estamos hablando? Pues lógicamente si hacemos una fotografía actual de la conectividad a nivel mundial, estamos llegando pues, ya a más de 5.000 millones de habitantes de todo el planeta, de los 8.000 que aproximadamente somos en la actualidad, y eso se calcula pues casi un 65% del planeta con esa capacidad, con acceso a Internet, que no es cualquier cosa. Claro, esto es como siempre, ¿no? La lectura, vaso medio lleno, vaso medio vacío, tenéis que tomar un poco esa decisión, ¿no? De cómo lo vemos. Lógicamente, cualquier tipo de gobernante, cualquier tipo vamos a decir, de guardián, ¿no? Que en la actualidad mantiene unos modelos de negocio, ¿no? Basados lógicamente en la conectividad, pues Amazon, Google, Facebook, Apple, etcétera, Microsoft, necesitan lógicamente hacer crecer este cáliz, ¿no? de usuarios. Es verdad que en el ámbito de los dispositivos que acompañan esa conectividad, la telefonía móvil es la reina, es la que mantiene lógicamente esa posibilidad plausible, ¿no? O sea, posible para todos nosotros y hace que además el volumen de dispositivos que actualmente tenemos a nivel global también dé una respuesta a esa necesidad que el propio entorno, el propio planeta tiene, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que notamos? Porque obviamente para poder llevar conectividad a nuestros hogares, en muchas ocasiones pensamos que es algo etéreo, ¿no? Que hablamos del famoso cloud, ¿verdad? De la nube, del almacenamiento en servidores remotos y pensamos que al final es algo que realmente pasa por encima de nuestras cabezas, ¿no? O pues pensamos que realmente es un satélite que de manera constante está dándonos ese internet. Pero está muy lejos de la realidad de esto. Estamos hablando que al final la conectividad la logramos en este caso llevando cable a la puerta de nuestros hogares, ¿no? Esto que veis ahora mismo en pantalla es un mapa real de cables submarinos que recorre nuestro planeta, ¿no? No es algo inventado. Como digo, el cloud es un término muy interesante que ha logrado realmente cuajar en nuestras cabezas, pero que está muy lejos, como digo, de la realidad técnica que hay detrás de todo ello, ¿no? Para llevar conectividad desde costa este de Estados Unidos a la costa oeste, ¿no? A Galicia, ¿no? de España y de Europa, pues lógicamente hay numerosos cables que permiten llegar a puerto digital, ¿no? Para la recogida de esa información y a través, lógicamente, de antenas distribuir esa comunicación a todos nuestros hogares, ¿no? De ahí que también se vean ciertas limitaciones por las características geográficas, ¿no? del propio entorno.
¿Qué hay por detrás de todo eso? Pues, lógicamente, la posibilidad en este caso que nos ha dado el salto a la quinta generación, ¿no? O sea, si necesitamos un Internet estable, porque cada vez necesitamos también mover mayor peso de información, ¿no? Mayor, pues, más compleja, ¿no? La propia tecnología que utilizamos, máquinas también con un nivel de procesamiento y de necesidad de conexión cada vez más constante. El 5G es verdad que hizo su labor, ¿no? Y además llegó en un momento eh, perfecto, como era el momento de la pandemia en el que todos saltamos también a hacer un uso masivo, ¿verdad?, de Internet y de alguna manera colapsamos la propia red con la cantidad de información que manejábamos en ese área. Nos dio, lógicamente, mayor velocidad, eso es cierto, nos dio reducción de la latencia, ¿verdad?, el tiempo que hay que respuesta entre que el dispositivo, ¿no?, o la aplicación solicita la información y el servidor en el que está alojado devuelve esa información y al mismo tiempo pues, nos dio la capacidad de incorporar numerosos multidispositivos, no vamos a decir, a esa misma red, ¿no? Antes solamente teníamos un teléfono y quizá un ordenador o una tablet, y en la actualidad tenemos impresoras, altavoces inteligentes, cámaras de fotos, lavadoras, relojes, ¿no?, etcétera, etcétera, que todos conectan y tiran de la misma red. Claro, ¿qué ocurre? Que ese casi 35% del planeta que en la actualidad no tiene red tiene que ver también, pues como decíamos, por la orografía la propia región, por la falta, vamos a decir, de claridad de un modelo de explotación y de un retorno claro de la inversión que tienen que hacer las compañías telefónicas en llevar el cable hacia ese espacio, pero aparecen numerosos proyectos que tratan de resolver este problema, ¿no? Por un lado, seguramente conocéis muchos de vosotros lo que llamamos Starlink, ¿no? Ese proyecto en el que detrás tenemos al famoso Elon Musk, que tiene numerosas patas puestas en todo el mercado, ¿verdad? De Tesla, SpaceX, Neuralink, etcétera, OpenAI en su momento, ¿no? PayPal, etcétera, y que en la actualidad lo que nos propone y nos pone al acceso de todos nosotros, porque ya no es un proyecto, es una realidad, es una empresa que está operando y que en este caso nos capacita, nos da la posibilidad de conectarnos no a una red de fibra, sino en este caso a una red satelital, a un Internet satelital. Para ello lo que está haciendo es fletarnos, lanzar directamente a la estratosfera, justo, vamos a decir, por debajo de la línea, unas cientos de millas por debajo de la línea en la que actualmente tenemos los grandes satélites de comunicación, pero un poquito por encima de donde estaría, por ejemplo, la red espacial, la Estación Espacial Internacional, ¿no? Estaríamos ahí en ese entorno en el que está generando una malla que pretende sea con bastante capilaridad, vamos a decir, casi 40.000 microsatélites en órbita, que posibilitaría tener, pues como digo, esto que veis ahora mismo aquí, y que es en tiempo real dónde están y cómo están, activos o no activos, esta red de microsatélites que Starlink tiene puesta en marcha. La intención, pues lógicamente el objetivo es mejorar la red que actualmente tenemos de Internet y sobre todo hacer posible que en regiones concretas y particulares del planeta en las que actualmente no teníamos capacidad de llevar allí la red, os pongo el ejemplo del desierto del Sáhara o uno de los casquetes polares, ¿no? O una región inhóspita no sé, de la selva amazónica, que tengamos la posibilidad de, estando allí nosotros, tener esa conexión, esa conectividad constante y robusta, ¿no? Y con fortaleza. Lo que ha hecho ahora mismo de Starlink es darnos la posibilidad de tener esa conectividad. Ya es una realidad, ya es algo a la que podemos acceder absolutamente todos. Tienen planes mensuales como cualquier otro tipo de operadora, pero como digo, con un modelo completamente diferente de conectividad, ¿no? Incluso itinerante, esto que veis en la parte derecha es una antena que recibe, ¿no?, este internet satelital estando donde tú quieras estar, encima de un barco, en medio de la montaña, en medio de una carretera que no tienes conexión a internet, pero colocando esta antena encima de tu vehículo, tendrás esa conectividad, ¿no? E incluso, ya digo, aquí en Madrid, cuando el día es claro y sobre todo en la época de verano, se ven pasar esos satélites alineados, como en la fotografía que veis en la izquierda, que la verdad que, bueno, llama bastante la atención. Esto tiene mucho que ver, como digo, con la necesidad imperiosa que los dispositivos a los que hemos incorporado a este mundo digital necesitan de esa conectividad constante, ¿no? Y os pongo el ejemplo, ¿no? Sería imposible, ¿no?, que avanzase y se desarrollase de manera
pues al final certera, ¿no? El ámbito, por ejemplo, de automoción autónoma, todo lo que tiene que ver con los coches autónomos, si realmente no capacitamos a todo el espacio global, ¿no? A todo este mundo, ¿no? En el que nos hallamos, de esa conectividad constante, ¿no? Y para ello, lo que se empieza a plantear es cómo dar resolución a esas necesidades de Internet y de conexión estable y constante a través de otro tipo, de otro modelo de acceso a la información que no sea el cloud solamente, ¿no? Y para ello aparece también el famoso Edge Computing, ¿no? Ese Edge Computing lo que está haciendo es, vamos a decir, de alguna manera, dar la capacidad de acercar el poder de procesamiento en lo más posible, ¿no? al punto en el que se está solicitando esa información. Incluso, vamos a decir, transformando al propio IoT, al propio Internet de las cosas, a los propios elementos a los que hemos sensorizado para recoger información y digitalizar, ¿no? Y conectar a Internet, de esa capacidad, ¿no? Y lo que estamos haciendo es simplemente cuatriplicar, o sea, multiplicar por 1000 en ocasiones la red de dispositivos que hacen esa gestión de la información. Y por lo tanto, yo digo, lo que hace automáticamente es multiplicar el estadio, en este caso, de puntos de conexión a los que vamos a poder tener acceso y en los que vamos a bien acceder a una información necesaria, ¿no? Para que ese dispositivo o ese elemento que está solicitando mantenga su estabilidad, o bien para agilizarla, ¿no? Para hacer que la velocidad sea mucho más rápida, obviamente, ¿no? Entonces, al final esto es un tema físico, ¿no? Y es verdad que incluso puede llegar a abaratar, que en ocasiones puede llegar a abaratar pues, los ejercicios que hacemos, ¿no? Y los costes que tenemos asociados a esos ejercicios a nivel de cloud, ¿no? Y bueno, puede ser un modelo que si lógicamente termina por cuajar, ¿no? Y de estabilizarse, pues realmente responda, como digo, a esa necesidad que la Web3 va a traer el día de mañana, ¿no? En la actualidad ya la tenemos, pero mucho más en el día de mañana. Pero claro, ¿qué ocurre? Que, como os decía antes, la cantidad de información que manejamos en la actualidad eh, hace que, obviamente, el almacenamiento que necesitamos para responder a esas grandes cantidades sea infinitamente superior al que originariamente cuando nació Internet teníamos, ¿no? Nos olvidamos ya de los bytes, ¿no? De los kilobytes, de los megabytes, nos olvidamos absolutamente de todo ese modelo, ¿no? En la actualidad, claro, un modelo basado en Big Data, en el que nos movemos, como digo, en esas grandes bolsas, en esas grandes bibliotecas de información, ya estamos en un estadio que veis ahí a la altura del petabyte. No hablamos ni siquiera del terabyte, ¿no? El terabyte puede ser al final un uso que hacemos del almacenamiento a nivel personal. Las compañías ya se manejan lógicamente en petabytes. Pero para que nos hagamos una idea, o sea, cuando un terabyte son 1024 gigabytes, un petabyte en este caso son 1024 terabytes, que es una barbaridad, ¿no? O sea, os podéis hacer una idea, ¿no? De la cantidad de información que necesitamos manejar y que por lo tanto vamos a tener que tener, como digo, una red que hasta la fecha no nos habíamos planteado tener, ¿no? Por esa necesidad imperiosa de manejo, ¿no? Y de uso del propio almacenamiento. Como esto va a seguir creciendo, ¿no? Y lógicamente cada día vamos a tener dispositivos que creen mejores fotografías y vídeos cada vez con mayor calidad, ¿no? Ya el 4K se va a quedar obsoleto, ¿no? Y aplicaciones que necesiten y requieren de una calidad y de un volumen de conectividad increíble, pues también vamos a necesitar no solamente una red de conexión, ¿no? Que permita esa base estructural de infraestructuras, sino también procesadores, computadores, ¿no? Que tengan un modelo que rompe por completo con el paradigma de la informática actual, ¿no? Y ahí es donde empezaríamos a hablar de la computación cuántica o de esos supercomputadores. Aquí siempre me gusta, ¿no? Porque además me parece que es un ejercicio un poco de regresar al pasado, ¿no? Para volver a saltar al futuro, de una frase que utilizaba el fundador, el padre fundador de IBM, Thomas Watson, ¿no? Y que de hecho asociaréis la palabra de Watson a ese sistema, ¿no? de inteligencia artificial cognitivo que actualmente tiene el propio IBM, ¿no? En los años, estamos hablando de los años 50, o incluso antes, ¿no? De los años 50, él decía que había mercado mundial para unos 5 computadores. Claro, estamos pensando en un modelo en el que en esa época un ordenador ocupaba una habitación completa, ¿no? En ese modelo de cintas, ¿no? Y de gestores de la información muy arcaicos, que nada tienen que ver con la actualidad y que no todas las compañías, no todas las empresas en ese momento necesitaban, ¿verdad?
En la actualidad, si esa frase la trasladáramos a 2023, estaríamos hablando exactamente de lo mismo, porque precisamente IBM es uno de los pioneros y uno de las empresas, de las compañías que más están haciendo por la divulgación y sobre todo por el desarrollo de la tecnología de la computación cuántica, ¿no? Este System One, que es el ordenador cuántico de IBM que tenéis ahora mismo ahí, precisamente hace esto, ¿no? Es uno de los pocos ordenadores cuánticos que tenemos actualmente en el mundo, que prácticamente todo lo que hay alrededor del propio ordenador son sistemas de refrigeración, ¿no? Porque la velocidad, ¿no? y sobre todo la presión que aplica, ¿no? El propio procesamiento que tiene la máquina hace que si no tiene ese frío prácticamente o similar al que podríamos tener en el espacio, ¿no? Pues los elementos se derretirían, ¿no? Desaparecerían, se volatilizarían, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tenemos entre manos? Tenemos como una máquina como digo, ya está en un modelo cuántico, está en un modelo que estaríamos hablando de superposición de la propia materia, ¿no? O sea, estamos entrelazando realmente ese entrelazamiento cuántico, ¿no? O sea, es un ejercicio que, como digo, poco tiene que ver con los unos y ceros, ¿no? Con ese sistema binario que teníamos hoy que tenemos en la actualidad con el modelo de Internet, para saltar de un modelo binario a un modelo de qubits, ¿no? No de bits, sino de qubits. ¿Esto qué quiere decir? Porque al final ese elemento que antes operaba o en un estadio o en otro, encendido o apagado, automáticamente lo que hace es pues, superar esas limitaciones que teníamos en la informática actual para saltar a un modelo en el que tiene multitud de operaciones simultáneas, ¿no? O sea, se mueve y puede estar en diferentes estadios, incluso en el mismo, sin necesidad, como digo, de trabajar sobre esa base antigua. Esto, claro, son otro tipo de aplicaciones, nada tiene que ver con los lenguajes de programación. Quizá, bueno, pues sí son modelos más algorítmicos basados en Python, en SQL, ¿no? Etcétera, pero ya digo, no es ese modelo binario que anteriormente tenemos. ¿Qué capacidad tiene ese ordenador cuántico? Pues lógicamente nos da una capacidad infinitamente lejana, pero siempre por encima, obviamente, al modelo actual de máquina que está manejando la información que hoy en día almacenamos y movemos dentro de lo que llamamos Internet. Y por lo tanto, esos grandes problemas matemáticos, ¿no? Esos grandes algoritmos con infinitas ecuaciones que nos hacen muy compleja la resolución de determinados problemas y que un ordenador tarda, ¿no? Y tiene un tiempo de retardo amplio para encontrar esa solución, pues el ordenador cuántico lo va a hacer con bastante facilidad, ¿no? Es también, como digo, vamos a decir, un caldo de cultivo bastante interesante para el propio desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Que sumado a la IA, pues puede dar esto la tormenta perfecta, ¿no? En este momento. Claro, ese ordenador cuántico nos da, como digo, y basado en este tipo de avances que tenemos a nivel de infraestructuras, pues nos da tanto máquinas como conectividad suficientes, ¿no? O sea, y capacitadas para mantener y albergar en un estadio óptimo este nuevo Internet. Pero ¿qué ocurre? Que el avance y el desarrollo del propio usuario, tú y yo, ¿no? Y el comportamiento que hemos tenido y también la formación, ¿no? Y la divulgación que ha habido también por parte de numerosas organizaciones para que entendamos que el ámbito en el que nos movemos no tiene que ser controlado, sino que el control de los datos que manejamos dentro de Internet y la propiedad, no solamente lo intelectual, la privacidad también del individuo, es nuestra y no de los famosos, guardianes, ¿no? que tenemos en Internet, hace que también la Web3 tenga sentido, porque la intención y el objetivo prioritario, ¿no? que tiene la Web3 y que incluso fomentado por parte de los padres fundadores de la Triple W, ¿no? Como Tim Berners-Lee, entre ellos, ¿no? Dice que lo que tenemos que hacer con la Web3 es otorgar a ese usuario que va a formar parte de esta nueva web la capacidad de control independiente de la información, ¿no? Claro, ese tipo de propuestas, esas promesas, pues rompen de alguna manera con ese modelo establecido tanto en la web 1 como en la web 2, ¿no? En la web 1, acordaos, ¿no? El propietario de la propia web es el que tenía el poder de darnos acceso a través de un login a esos contenidos, ¿no? Además empezaba a gestionar de manera independiente la información que nosotros proporcionábamos en ese formulario. En el modelo 2, ¿no? En esa web 2 con el avance, como decía, de los famosos guardianes, ¿no? De Google, Apple, Facebook, X, Twitter, etcétera, automáticamente le damos el poder a ellos, ¿no? Tienen no solamente el poder y el manejo y el acceso
a determinadas plataformas y determinada información, sino que tienen la gestión y la explotación de los datos y de toda la información que nosotros como usuarios creamos en esos espacios. El modelo Web3 huye de todo ello, porque como digo, la propiedad y la privacidad del individuo pasa a ser suyo y manejado en entornos como los wallets, muy parecido a un sistema, ¿no?, como el que actualmente tenemos en el modelo cripto, ¿no? Es muy modelo cripto, muy modelo blockchain, ¿no? Claro, y ahí aparece un término que es básico para el desarrollo de la Web3, que tiene que ver con la descentralización de la información y la descentralización incluso de los medios que forman parte de este ecosistema, ¿no? Para ello, lógicamente, lo que vamos a hacer es basar este nuevo modelo de Internet y todas las aplicaciones que crezcan, ¿no?, y todos los modelos de negocio que crezcan en su interior en la famosa tecnología del blockchain, ¿no?, que nos permite, pues desde tener ese registro único de la información a manejar, como decíamos, contratos inteligentes, ¿no?, que permitan, pues desde pues la inviolabilidad de la información que estamos manejando, la asociación y la propiedad, ¿no?, real de la documentación, elementos, ¿no?, y todo el material que manejemos en su interior, la incapacidad de, o bueno, incapacidad no, pero por lo menos lo vamos a poner bastante más complejo a los que tratan de hacer algún tipo de fraude o de ciberdelincuencia en ese entorno, porque, como digo, esta tecnología es muy sólida, es muy robusta, permite una seguridad plena en todo lo que estamos ahí manejando, ¿no? Al final, esos entornos distribuidos en los que actualmente estamos, pues claro, ya digo que no sirven y no encajan realmente con este modelo de la blockchain, ¿no?, más compartido, descentralizado, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, ahí encontraríamos ese modelo que nos permite, como digo, revolucionar la fórmula en la que nos relacionamos, no solamente con Internet y con las plataformas que tenemos en el interior, sino también con nuestra propia información y con otros individuos, porque al final es un entorno completamente público en el que no hay peajes, que es ubicuo, o sea, nos permite saltar y movernos libremente de plataforma en plataforma sin ese tipo de limitaciones que actualmente tenemos, que tiene incluso la libertad de que seamos completamente anónimos, sin necesidad de loguearnos, ni de dar como generar esa cuenta, ¿no?, en la que automáticamente pues quedemos reflejados en un CRM con una gran cantidad de información asociada a nuestros perfiles que luego, lógicamente, van a explotar a nivel publicitario, intentando monetizarlo, ¿no? Y luego, sobre todo, seguro, es un entorno muy seguro y completamente transparente. Este es el modelo que se busca y que se pretende alcanzar con el desarrollo de la Web3. Obviamente, si saltamos ese modelo y lo que le estamos proporcionando al individuo, al usuario, ¿no?, a nosotros, nos están proporcionando la posibilidad de replicar de alguna manera nuestro modelo de vida actual en presencial a ese modelo completamente digital, en el que incluso podemos monetizar y podamos controlar los activos digitales que nosotros gestionamos, la base del NFT, el desarrollo y el uso de los NFTs va a ser fundamental. Perdón, no quería beber un poquito de agua. Y por lo tanto, ya digo, los NFTs aquí van a ser parte también fundamental para que, combinándolo con el blockchain, automáticamente empecemos a gestionar de manera única, como os decía en esos wallets, ¿no?, los tokens no fungibles, ¿no?, esos que son indivisibles, que hablan realmente de la gestión de los activos digitales que manejamos dentro de Internet y que pueden ser desde la propia fotografía que yo tengo subida en el perfil de una plataforma de mensajería instantánea, ¿no?, como WhatsApp, hasta pues, cualquier tipo de elemento que yo construya, edite o genere, ¿no? O incluso mi actividad dentro de un juego o la formación que estoy impartiendo a través de una determinada herramienta, ¿no? No digamos nada de todo el campo de los DeFi, ¿no?, de las finanzas descentralizadas y el modelo, lógicamente, de gobernanza, los famosos DAOs, ¿no?, que van a estabilizar y que van a gestionar de una manera pues, mucho mejor, ¿no?, más eficiente este campo de Internet. Claro, el usuario pasa a ser, por lo tanto, el centro neurálgico del desarrollo de todo este tipo de tecnologías, ¿no? O sea, si realmente estamos avanzando es por hacer que el propio usuario cobre protagonismo dentro de este entorno. Y ahí, obviamente, también tenemos que hablar de la facilidad de uso, de la experiencia de usuario, de la accesibilidad, ¿no?, para cualquier individuo. Obviamente hoy Internet está muy enfocado en un perfil de alguien, no digo técnico, pero sí que tiene unas capacidades de manejarse libremente por esos entornos.
la población envejece, no digamos lógicamente en la demografía española, como estamos viendo, ese envejecimiento constante, y lo que tenemos que hacer es obviamente adaptar y adecuar, ¿no? No solamente pensando en personas mayores con ciertas limitaciones a la hora de moverse en el entorno digital, también personas con algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Y por lo tanto ya digo que la accesibilidad pasa a ser también una parte muy importante del desarrollo de esa Web3 y ahí también encajamos lo que llamamos el no-code y el low-code, ¿no? Cuando hablamos de ese tipo de modelos, lo que estamos tratando de lanzar, ¿no? Es que el desarrollo y la adecuación de esos entornos, entornos, como digo, en ocasiones propios y de gestión propia, cada vez van a ser más fáciles de desarrollar, ¿no? No vamos a necesitar pues un conocimiento profundo en los famosos lenguajes de programación en los que actualmente desarrollamos y basamos todo, porque todo va a ser muy plug and play, ¿no? Todo va a ser muy sencillo, como digo, de aplicar. De ahí, como digo, reduzcamos al mínimo la gestión del código y al mismo tiempo incluso lancemos y creemos plataformas que crean y desarrollan y producen un diseño, ¿no? Colaborativo sin necesidad, en este caso, de entender de código, sin saber y tener capacidad de leer líneas de código. No digamos, ¿no?, la importancia que tiene aquí, el peso que tiene, lógicamente, el acompañamiento de la inteligencia artificial en este campo, que va a propiciar precisamente esto, ¿no? Ya los hechos me remito, no solamente hay que pensar en un GitHub o en un Copilot, etcétera, que nos permite, lógicamente, ese avance. Claro, el usuario demanda, como digo, esa accesibilidad, ¿no? O sea, estamos haciendo propietarios realmente de algo que hasta la fecha estaba manejado por unos pocos, pasamos a ser parte de esa red, pasamos a tener, como digo, una capacidad de relación y de transparencia, de robustez y seguridad plenas, y al mismo tiempo no solamente demandamos esto, ¿no? Demandamos también el acceso, en este caso, a un entorno cada vez más inmersivo, ¿no? Es decir, si estamos ya de alguna manera digitalizando nuestra vida, hagámoslo en condiciones. Utilicemos esas herramientas que nos posibiliten realmente acercarnos de una manera más real a ese mundo digitalizado. Y ahí es donde se cuelan pues este tipo de tecnologías: realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta o la realidad extendida, ¿no? Esos cuatro modelos actualmente serían, vamos a decir, la llave para que encajemos en este puzzle, por un lado, en la Web3, ¿no? Con, en este caso, lo que llamamos metaverso, ¿no? El metaverso realmente responde también a esta fusión. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Pues obviamente no solamente es un motivo de un cambio de comportamiento, ¿no?, y una demanda por parte del usuario, que también tiene que ver también con la caída, ¿no?, estrepitosa que ha tenido también la atención por parte de los usuarios. Si lo miramos ya desde un lado más de empresa, de marketing, ¿no?, el tamaño de las pantallas con el paso del tiempo ha ido creciendo, pero sin embargo lo que vemos en los estudios es que el nivel de atención y sobre todo la captación de esa atención por parte de las compañías que se dedican a gestionar, ¿no?, y explotar ese modelo ha ido reduciéndose. Entonces, el salto en este caso o la traslación del usuario de un espacio que es una simple pantalla, ¿no?, que tiene en su mano a través del dispositivo móvil, a capacitarle y ponerle un casco virtual, unas gafas de realidad virtual, que le posibilite el manejo, ¿no?, y el uso de este tipo de información, pues cambia bastante, ¿no?, el modelo de atención. O sea, pasamos a tener en ocasiones incluso su atención plena. Claro, como os decía, el metaverso aquí tiene mucho que ver y es otra de esas palabras que camina en paralelo con la famosa Web3, ¿no? La Web3, vamos a decir que si necesita de esa inmersión, ¿no?, en los contenidos, va a necesitar al mismo tiempo este tipo de llave para acceder y abrir la puerta, ¿no?, a ese modelo de Internet espacial. ¿Por qué digo lo de Internet espacial? Porque nosotros mismos nos estamos dando cuenta que los contenidos que estamos gestionando y que estamos utilizando a diario, si realmente lo que queremos ser protagonistas de ellos, le vamos a tener que primero no dar simplemente una visión espacial, en este caso externa, mejor, una visión externa al contenido a través de la pantalla de nuestro teléfono móvil, sino que nosotros queremos formar parte de esa experiencia virtual, incluso en ocasiones en primera persona, y al mismo tiempo incorporar en esos momentos de conexión, en esas experiencias que estamos viviendo en entornos virtuales, el resto, ¿verdad?, de sentidos, hacerlo multisensorial, que no solamente sea vista y oído como actualmente tenemos, sino que pase a incluso incorporarse el olfato, el tacto, ¿no? O sea, ¿por qué no? Amplificamos de alguna manera y hacemos que lo que estamos viviendo de manera real tenga elementos en ocasiones de manera virtual
y viceversa, ¿no? O sea, incluso que en los elementos virtuales que desarrollamos para un consumo de manera virtual, incorporemos también elementos completamente reales del entorno del individuo, ¿no? ¿Eso nos lleva a qué? Pues lógicamente a lo primero poner el foco aquí, pensar que si también pues deberíamos saltar, como digo, al futuro, el metaverso es uno de esos planteamientos que deberíamos hacernos en algún momento para desarrollar un proyecto en ese área. Y esto lo han tenido muy claro las grandes compañías que se dedican al tema de audiovisuales, entretenimiento, ocio, juegos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí encontramos a Microsoft, al propio Meta, ¿no? A Google, por supuesto, ¿no? A Epic Games, a Unity, a Amazon, prácticamente todos ellos están ya a la carrera y están desarrollando planes estratégicos muy concretos, ¿no? Y muy aterrizados para lograr realmente llegar ahí, ¿no? Llegar a explotar y a entender realmente un entorno que en la actualidad pues es para unos pocos, pero que en un futuro cercano obviamente va a ser para todos nosotros, ¿no? Esa carrera, como digo, nos da cifras bastante importantes y bastante interesantes a nivel de análisis, ¿no? No solamente por cómo ha crecido la demanda, ¿no? Con los usuarios que realmente demandan y quieren incorporar este tipo de fórmulas de relación inmersivas en su día a día, sino también los dispositivos, porque no olvidemos que igual que necesitamos infraestructuras más robustas, como decía al inicio de la presentación, también en este caso necesitamos pues esto, ¿no? Un dispositivo que nos permita el acceso al mismo. Voy a coger, si me lo permitís, un momento para enseñaros. Os voy a enseñar unas gafas de realidad virtual. Un segundito y ahora mismo os las muestro para que veáis de qué estamos hablando. Un momento, a ver si logro conectarlas. A ver, eso. Vamos a ver si logro acceder a ellas. Perdonadme que las tenía que haber dejado más a mano. Ahí, bueno. Bueno, estas gafas que os muestro ahora mismo en pantalla son las Oculus Quest 2, son unas gafas de realidad virtual, ya tienen pues casi, este va a ser su segundo año de vida, ya tienen incluso una versión más nueva que os voy a mostrar también en pantalla y que nos posibilita, como digo, el acceso inmediato a ese entorno al que llamamos en la actualidad metaverso, ¿no? Para poder movernos en la actualidad también necesitamos otro tipo de dispositivos, no solamente las gafas, ¿no? Necesitamos también estos mandos que nos permiten mover el famoso avatar que desarrollamos en ese entorno y que nos permite esa agilidad, ¿no? Esa libertad a nivel de movimiento. Esta empresa, Oculus, ¿no? Que fue una de las más importantes y que sobre todo avanzaron muchísimo en el campo de la realidad virtual, pues, fue adquirida hace ya unos cuantos años por parte de Facebook, cuando todavía ni siquiera se había planteado ese cambio de nombre, ¿no? De naming, para llamarse Meta, ¿no? Esta fotografía que veis ahí en pantalla, estamos hablando de aproximadamente 2015, si mal no recuerdo, 2000, sí, 2015, 2016, perdón, ¿no? Y en el que, fijaos lo que estaba planteando, ¿no? O sea, que planteaba como el desarrollo, ¿no? Su plan estratégico de crecimiento a 10 años, que pasaba no solamente por incorporar en su ecosistema de Meta Instagram, WhatsApp, ¿no? Messenger, etcétera, sino también dar un salto para integrar aquí el qué, conectividad. Fijaos que menciona también el tema de los satélites o soluciones terrestres, ¿no? Menciona incluso los drones, ¿no? Inteligencia artificial, ya hablaba, ¿no? Como digo, 5, 6, 7 años antes de que llegara el boom de la inteligencia artificial y que lógicamente ya estaba presente pues, en toda la parte del lenguaje natural, ¿no? De adecuación de sus algoritmos, en la parte de plataforma publicitaria, etcétera. Pero en el último punto, que es el que nos interesa, hablaba de realidad aumentada y realidad virtual, VR, AR, ¿no? El señor Zuckerberg fue tan claro y tan contundente que en 2000, si os acordáis, en 2000 creo que recordar que fue 2021, ¿no? Ya hace unos cuantos años, hace ya casi 3 años de ello, 2 años y pico, nos hablaba, ¿no? De esa revolución en la que él mismo propiciaba el cambio, como decía antes, de nombre, pasándose de llamar Facebook a llamarse Meta, con la intención de acercarse, yo diría que incluso de apropiarse, ¿verdad?, del término de metaverso. En la actualidad, como digo, dentro de la compañía tienen diferentes laboratorios de desarrollo en el área de la realidad virtual y contemplan que ese modelo de relación futuro, ¿no? y que es una evolución natural de los entornos sociales que él mismo ha construido con Facebook, pues van a ser muy importantes, ¿no? Las Oculus, como digo, Quest que yo os enseñaba, ya tienen su versión avanzada, que esta es la que tenéis ahora mismo en pantalla, ¿no? Y que nos dan la capacidad, como digo, de
tener una inmersión, saltar y meternos directamente, ¿no? Hacer esa inmersión, como digo, en un entorno completamente virtualizado, en el que nos desconectamos de la realidad en la que estamos para pasar a vivir una experiencia completamente virtual, ¿no? ¿Qué ocurre? Perdón, que la fusión de esos diferentes entornos, realidad virtual, como decíamos, es me coloco los cascos, me coloco esas gafas y automáticamente desconecto del entorno físico, tendría en este caso un avance hacia el lado de la realidad aumentada, que no tengo obligación de desconectar del entorno real en el que me muevo, sino que lo que hago es incorporar y atraer en este caso elementos virtuales, ¿verdad?, al entorno físico en el que nos movemos. La combinación de los entornos, de la realidad virtual con la realidad aumentada, nos daría realidad mixta, porque luego veremos que la idea es o bien desplazar al individuo, al usuario, a una inmersión total de los contenidos y mantenerle en un entorno completamente virtualizado, o hacerle que disfrute de un entorno completamente real, ¿no?, en su oficina, su despacho, pero con elementos virtuales a su alrededor. ¿Qué pasa? Que podemos dotar de interacción y hacer que él mismo tenga esa interacción, esa reacción con los elementos virtuales, por supuesto. Ese sería el modelo de convertir, ya digo, la realidad mixta en ese ejercicio. Y luego ya hablaremos un poquito más adelante en la presentación de realidad extendida, porque sería el modelo ya de trasladar elementos completamente virtuales, sin necesidad en ocasiones ni siquiera de dispositivos, pero al entorno real, ¿no? Os pongo algunos ejemplos de realidad aumentada, ¿no? Todos recordamos de Pokémon Go, ¿no? O de este tipo de juegos, o de las aplicaciones que incorporan ya, pues, IKEA, Amazon, Decathlon, etcétera, ¿no? Que de repente podemos ver los elementos en nuestro entorno real, colocar una mesa para ver cómo quedaría en el salón, ¿verdad? O hacer que el contenido que tiene un libro automáticamente lo amplificamos, ¿no? Hacemos una amplificación de ese contenido para tener, pues, elementos interactivos a nuestro alrededor. No solamente es Meta el que está aquí, como veíamos antes, la lucha es titánica, no solamente también por parte de grandes compañías. Yo os animo, por ejemplo, a que descubráis lo que está haciendo actualmente Magic Leap en ese ámbito de la realidad aumentada, porque ya nos han demostrado, incluso compañías como Microsoft, con el desarrollo de sus famosos HoloLens, ¿no?, de sus gafas HoloLens, que el área, por ejemplo, de la ingeniería, todo lo que tiene que ver con los famosos gemelos digitales, ¿no? Es decir, que no tengamos la obligación, por ejemplo, de desarrollar un motor, ¿no?, de una turbina para un avión de manera real, si no tenemos la conciencia y no tenemos, vamos a decir, que no sabemos al 100%, ¿no?, si el desarrollo va a ser eficiente, si va a funcionar correctamente, porque lógicamente los recursos, la inversión que tenemos que hacer en el desarrollo de algo real, pues es bastante más cara y más compleja al mismo tiempo, y vamos a tener mucho más tiempo de desarrollo que si lo hacemos, como digo, en modelos completamente digitales, ¿no? Ese modelo digital nos permitiría, pues, el poder interactuar con ello, formar a los equipos, por ejemplo, en el arreglo, ¿no?, y las soluciones de determinadas crisis, o en simplemente, como digo, el poder tener la oportunidad de ver cómo reaccionaría, ¿no?, un determinado ejercicio, el que queramos, de seguridad, de control, no sé, de refrigeración, ¿no?, de un edificio, ponemos un ejemplo en la fotografía de la derecha, y hacerlo, como digo, sin necesidad de llevarlo a la realidad, con el ahorro, ¿no?, de recursos que ello conlleva. Y digo, el avance de ese tipo de tecnología es increíble. Aquí ya estaríamos hablando, como digo, de realidad mixta. Pero realmente el que está revolucionando y va a cambiar, como digo, la adopción, ¿no?, de esa tecnología, y a veces siempre hay ese tipo de puñetazos en la mesa, ¿no?, que hacen y que permiten que una determinada tecnología que se ve de soslayo, que de alguna manera miramos pero con recelo y que no entendemos muy bien cómo la encajaríamos, la llegada de una compañía como Apple, ¿no?, que nos pone encima de la mesa las famosas Vision Pro, ¿no?, que hace nada, muy poquito, un mes, han salido al mercado americano, pues automáticamente revolucionan ese entorno. Y pasamos de tener un parque, ¿no?, de dispositivos que permiten el acceso a ese metaverso, de unos cientos de miles, ¿no?, a pasar a vales casi cercano al millón, ¿no? Fijaos que las previsiones, por ejemplo, de ventas de las Vision Pro por parte de Apple, se estima más o menos a 350.000 las unidades que quieren vender durante este 2024, que no es nada, ¿eh? O sea, es prácticamente todo lo que han vendido en los últimos 5 años, el resto, ¿no? Pero claro, ese modelo es verdad que nos va a ayudar a acercarnos un poquito más a este tipo de tecnología, nos va a hacer más cercano. También la llegada de generaciones
que tienen otro tipo de relación con el entorno digital, va a ayudar bastante. Y también tenemos ahí el campo, como digo, de la fusión, no solamente realidad mixta, realidad aumentada, realidad virtual, sino en este caso de la realidad extendida. Claro, la realidad extendida os tengo que poner un pequeño vídeo para que entendamos realmente lo que es. Ahora, si os parece, lo comentamos. Connection is a spark that gives our lives meaning. It drives us to seek out others who feel the same way. Okay, why don't you input the data and we'll take a look together. Hey, Mari, what you got for me? To find those who share our views, yet offer different perspectives. So this net. Look over here. Challenge us with new ways of seeing. That I think we should. Deepen our understanding. And enrich our lives. 最后一笔的时候，往前 Great things happen when we commit to something bigger than ourselves. Let's take a closer look at it. Place this here. Let's see how we go from there, okay? This sense of collaboration and the feelings of connection it brings excites us. Hey, just in time. I'm gonna move it slightly, okay? It's yours, take it. We have two planes right now on the same trajectory. As we put people first, technology fades into the background and feels like anything but. Aisha, what do you think? I think if we had 330, maintaining 2800, we'll be clear for approach. Excellent. This changes the way we see the world, and in turn, changes the world we see. These numbers are looking great, actually. There's promise in the possibilities, and what we see and create next will stretch the imagination. Good morning, Sarah. Morning. Slowly coming towards the thumb. A world without boundaries, Good job. A lot better than yesterday. Yeah. Excellent. Slowly bring the a arm world down. where technology enhances, not limits, humanity. With people front, center, and in the spotlight. The future is here, and here can be anywhere. Introducing Microsoft Mesh. Bueno, ahí, como habéis visto con Microsoft Mesh, estaríamos hablando ya de realidad mixta, ¿no? O sea, un entorno en el que todo se vuelve colaborativo gracias, como digo, al uso de este tipo de tecnología, de esa tecnología inmersiva como son las gafas de realidad mixta, ¿no? Pero habéis visto que tiene cabida todo, desde salud, medicina, ingeniería, arquitectura, formación, ¿no? O sea, prácticamente todos los sectores podrían tener algún tipo de adopción, ¿no?, de este tipo de tecnología en su haber, ¿no? Y buscar la fórmula, como digo, de mejorar pues, las relaciones, ya sean comerciales, personales, ¿no?, a través de ese tipo de tecnología. Por supuesto que estamos hablando de entornos digitales, no se me olvida, ¿no? Y que pues vamos a decir, el aumento de la conectividad digital, ¿no?, de digitalización también nos desconecta de alguna manera. Por supuesto que sí. Pero tratemos, como digo, de buscar la parte positiva, ¿no?, de todo ello y de los privilegios incluso que podemos llegar a obtener gracias al uso de este tipo de tecnología, ¿no? Luego tendremos tiempo en el desarrollo de la misma de encontrar esas fórmulas de resolver las problemáticas, que hay muchas, por supuesto, asociadas a todo ello, ¿no? Claro, ese modelo de realidad mixta también nos habla de que quizá no solamente, como digo, las gafas de realidad virtual o ese proyector holográfico, ¿verdad?, pasa a ser ese dispositivo que nos permite el acceso a ese nuevo Internet, ¿no? Y ahí se cuelan otro tipo de elementos, como por ejemplo el iPin de Humane, ¿no? O de Human, como queráis llamarlo. Este dispositivo que veis ahora mismo en pantalla es de un tamaño, bueno, muy pequeño, como veis, del tamaño como un mechero, un poquito más grande que un mechero. Nos lo colocaríamos en la solapa de la chaqueta, de la camisa, de nuestro suéter, de nuestro jersey, y automáticamente lo que tenemos es a nuestro lado un compañero, lo primero, de inteligencia artificial, que reconoce de manera natural nuestro lenguaje, que habla y conversa de manera natural con nosotros, que nos capacita y nos posibilita para poder acceder a la información que lógicamente albergamos en Internet, pero que al mismo tiempo tiene una cámara, como veis en el centro,
que tiene reconocimiento de imagen, que nos da la posibilidad de reconocer el entorno, reconocer cualquier tipo de elemento, ¿no? de dispositivo que coloquemos delante y tener acceso, como digo, a la información de una manera inmediata, acceso a Internet de una manera inmediata, de manera natural, con el lenguaje natural, incluso con la capacidad de traducir el lenguaje, ¿no? de recibir la información del en que tenemos hablándonos en chino delante y automáticamente darnos la posibilidad de que nosotros hablemos en castellano, traduzca a chino y emita ese sonido para que la persona que habla chino entienda nuestra conversación, ¿no? Ese traductor simultáneo también está incorporado, ¿no? La verdad que son numerosas las aplicaciones que tiene el Human Eye y que entre ellas también nos da la posibilidad de no solamente tener ese audio para acceder a la información, sino que también proyecta, en este caso, la información que queremos utilizando nuestro propio cuerpo, ¿no? Como plataforma, en este caso, de recepción de la información. Lo que veis ahí es simplemente una proyección holográfica, ¿no? Una proyección de determinado contenido. Oye, va a llover mañana, ¿cuál va a ser la temperatura? Y en vez de solamente escucharlo, porque a lo mejor estamos ya en un momento en el que no podemos hablar y estamos en un entorno de silencio, ¿no? O de descanso, lo que haría en este caso el iPin es automáticamente reflejar en la palma de nuestra mano, en nuestro antebrazo, en nuestro muslo, encima de la mesa, esa información que queremos utilizar. La verdad que ya digo, revoluciona también ese entorno y nos acerca un poquito más a lo que llamamos realidad mixta. Claro, ¿qué ocurre? Que esto tiene que avanzar, porque lógicamente estamos hablando de dispositivos que lógicamente tienen un peso, de un tamaño, te lo colocas en la cabeza y son poco operativos, ¿no? Son poco usables, vamos a decir. Lógicamente tiene que avanzar, tiene que mejorar, pero no solamente en un modelo más ágil, ¿no? Y que se pueda llevar de una manera más sencilla, ¿no? Como en el caso del iPin de Humane, sino también más sensorial, ¿no? Si algo tiene, como digo, el que nos lancen al entorno virtual, es el tema de la multisensorial, ¿no? De ser o de tener la capacidad o la característica de ser un elemento completamente multisensorial. Si queremos de alguna manera acercarlo no solamente al modelo audiovisual, sino que también lo que queremos es incorporar en este caso algo más de tacto, ¿no? Pues aquí los trajes ápticos o los dispositivos ápticos van a ser parte fundamental. Los trajes ápticos lo que hacen es pues automáticamente darnos la posibilidad, y mientras que hablo os pongo este vídeo de fondo de Tesla Suite, que es una de las compañías que más han avanzado en ese territorio, pues este tipo de monos que automáticamente nos colocamos y que nos posibilita la opción de pues tener, vamos a decir, un tacto. ¿Por qué? Porque si hay una diferencia de temperatura en la experiencia virtual que estamos teniendo, automáticamente ese cambio de temperatura lo vamos a ver reflejado en el traje. Nuestro cuerpo lo va a notar, ¿no? A través del tacto. O si hay una presión por parte de una mano o de un dispositivo virtual que estamos teniendo, ¿no? En ese momento, pues como veis la manguera, ¿no? de un bombero, vamos a ver notar el peso de la propia manguera en nuestras manos, ¿no? A través de unos guantes ápticos, o el golpe de un ejercicio, ¿no? Intentando aprender a boxear, o de ese juego de Fortnite, ¿no? En el que estamos y que automáticamente pues, alguien nos está golpeando por la espalda de una manera lógicamente más sensible, más relajada, vamos a notar también ese tacto. Esto lo tenemos que llevar al modelo que lógicamente cada uno necesite en su empresa, ¿no? Desde, por ejemplo, todo el área pues, no sé, ahí vemos el tema de los incendios, ¿no? O de formación, hoy estamos intentando dotar o dar una formación en protección o en riesgos laborales a nuestros empleados, pues en vez de hacerlo de manera real, pues vamos a dotarles de este tipo de trajes ápticos para que tengan una experiencia lo más cercano a la realidad sin necesidad de arriesgar, ¿no? Ese modelo, incluso de formarse antes de ponerle en riesgo al propio empleado. La verdad que, ya digo, esto cambia mucho ese modelo de relación que tenemos en la actualidad con la realidad virtual porque integra, como decía antes, el resto de sentidos a la experiencia. Pero claro, para estar moviéndonos en ese entorno completamente digitalizado, al que llamamos Web3, ¿no? Y completamente inmersivo, al que nos lanzan a través del metaverso, necesitamos también de una característica peculiar que es la interoperabilidad. Es decir, lograr en este caso que el usuario se mueva por esos entornos virtuales abiertos, ubicuos, como decía antes, completamente sin ningún tipo de peaje, ¿no? Transparentes, a través en este caso de
o bien su figura real, ¿no? Que podríamos hacer perfectamente una digitalización de su cuerpo, de su cara, ¿no? Y automáticamente permitirle moverse con su apariencia real en ese mundo virtual, o transformarlo en este caso en lo que llamamos los avatares, ¿no? Los avatares al final nos dan esa capacidad, como os ponía en la primera fotografía, ¿no? Nada más que empezar la sesión. Esa foto es el avatar que yo utilizo en este caso en Decentraland, ¿no? Que es una plataforma que os animo, si no conocéis, a descubrir, uno de los pioneros en el ámbito de lo que llamamos metaverso, ¿no? Y que tiene mucha relación, lógicamente, con el mundo del gaming, ¿no? Del juego, etcétera. Pero al mismo tiempo, oye, dos plataformas en este caso, que si queréis trastear, si queréis empezar un poco a conocer mejor, ¿no? El área del diseño de avatares y el diseño de experiencias y de espacios completamente virtualizados, os recomiendo utilizar, porque son muy intuitivas, muy fáciles y completamente abiertas y gratuitas. Una de ellas es Ready Player Me, que es con ella con la que hice ese avatar que habéis visto en la primera página. Y el otro es Spatial. Spatial en este caso te permite el desarrollo de un entorno completamente virtual para que tú puedas desarrollar en lo que quieras. Por ejemplo, no hace mucho, bueno, luego llevo un par de meses en ello, ¿no? Pero de hace 2 meses llevo trabajando en el desarrollo, en este caso dentro de Spatial, de un aula completamente virtual para en un futuro cercano poder, pues igual que estamos ahora mismo teniendo esta sesión a través de una pantalla, poder invitaros, en este caso, a tener una sesión, una formación en un área completamente virtualizada, inmersiva, ¿no? Y que aquellos que tengan capacidad de tener unas gafas o que lo quieran hacer a través de su PC, porque lo pueden hacer también, entren en esa especie de auditorio virtual que construiremos y en el que podremos vernos y relacionarnos a través de nuestros avatares, ¿no? Bueno, ya digo, es muy sencillo, muy fácil, incluso te permite en este caso poder crear ese avatar subiendo una fotografía previa, porque en muchas ocasiones dices, joder, tengo que elegir si soy hombre o mujer, si tengo más pelo o menos, la barba no queda muy bien, ¿no? O los ojos no tengo muy claro cómo crearlos, ¿no? Tienes infinidad de soluciones y de aplicaciones, ¿no? Para poder llegar allí. Pero es cierto que si subimos una foto, insisto, automáticamente lo que hace la plataforma es reconocer la imagen que has subido y crear un avatar desde esa base que tú tienes, ¿no? Y luego ya puedes ir modificando el vestuario, ¿no? El color de ojos, no sé, lo tupida que tienes la barba, o si solamente es bigote, o si tienes el pelo rubio, o lo que quieras, ¿no? Las zapatillas, etcétera, etcétera. Bueno, ese modelo, como digo, nos va a llevar también a un ejercicio bastante interesante que tiene que ver también una evolución natural del propio campo de las redes sociales, que también se está denigrando mucho, que incluso, si me permitís el término, se está prostituyendo de alguna manera, ¿no? O sea, está llegando a un modelo en el que el odio también es parte no sé, de los fundamentos, ¿no? En los que se mantienen las conversaciones en la actualidad en determinadas redes sociales. Pues el modelo también de descentralización tiende de alguna manera a contagiar a las redes sociales. Os invito también a que echéis un vistazo a lo que es Blue Sky para que veáis un modelo completamente diferente en el que nosotros no solamente somos propietarios, sino que también podemos crear esos espacios sociales de relación con el resto de la comunidad que creamos, ¿no? Bueno, ese modelo, como digo, en el salto hacia un futuro en el que los dispositivos van a ser completamente diferentes, en el que quién sabe si todos vamos a incorporar, vamos a llevar encima unas gafas de realidad aumentada o realidad mixta que nos permitan movernos con cierta celeridad por las calles, ¿no? Como hemos visto seguramente muchos de nosotros en redes sociales con la llegada de las Vision Pro, ¿no? De gente subido en bicicletas, en patinetes, ¿no? Navegando sin necesidad de tirar de su teléfono móvil, solo con las gafas por las calles, a también un cambio, una evolución en el modelo publicitario que estamos acostumbrados, ¿no? Ahora mismo lo que estamos acostumbrados es a ver esas vallas reales, marquesinas, mupis, ¿verdad? Lonas, etcétera, que pues completan bueno, pues el mobiliario urbano, ¿no? Que encontramos a nuestro alrededor. Pero en este modelo virtual lo que podemos hacer es incorporar, como digo, elementos completamente virtuales, experiencias completamente virtuales, pero en el entorno real para que el usuario que tiene este dispositivo de repente pues vea, ¿no? Y eso, bueno, tiene mucho que ver con el do, ¿no? No con el o tradicional, sino con el do, con dos os y terminado en h, que son, bueno, pues en este caso la incorporación de esas técnicas publicitarias muy BTL, pero en este caso en un modelo completamente de realidad aumentada que solamente van a poder ver unos pocos y que, bueno, cambia lógicamente, ¿no? el entorno en el que nos estamos moviendo.
Y nos dirigimos a hablar de algo muy importante y que también es pues parte, vamos a decir, fundamental del desarrollo de este tipo de tecnología y de la llegada, lógicamente, de la Web3, como es en este caso la inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa, no solamente la generativa, ¿no? O sea, que tengamos en cuenta que sí, ChatGPT ha cambiado absolutamente la relación y sobre todo el entendimiento que tenemos del campo de la inteligencia artificial, que obviamente no es algo nuevo, que es algo que llevamos cientos de años, podríamos llegar a decir incluso previo, ¿no?, a la llegada de la famosa máquina Enigma, etcétera, ya se hablaba de inteligencia artificial, no quizá en esos términos, pero sí se pensaba en un modelo en el que en un futuro las máquinas tuvieran alguna de las capacidades, o al menos las capacidades y el desarrollo que tiene nuestro cerebro o el humano en general, ¿no? Lo que hemos visto sobre todo en los últimos tiempos, en estos últimos 3, 4 años, ¿no?, y sobre todo de una manera más real, más cercana al usuario final, pues desde finales de 2022, ¿no?, ¿verdad? Fue la llegada de esos transformers, bueno, de esos LLMs, ¿no?, que han cambiado y han modificado de manera importante el desarrollo de esta tecnología, ¿no?, de la inteligencia artificial. Y nos ha llevado a un modelo de relación completamente abierta, muy confiable, que esto es difícil, ¿no?, pero confiar en este tipo de tecnología, yo creo que hay que agradecer a OpenAI, ¿no?, también el ejercicio que ha hecho. Bueno, no solamente a OpenAI, porque también luego ha llegado el propio Google, al que le debemos muchísimo, muchísimo, y por supuesto en este campo, ¿no?, y también al propio Microsoft, ¿no?, que ha abierto las puertas al acceso de una manera natural, fácil y sobre todo entendible de una tecnología bastante compleja, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tenemos entre manos? ¿Qué tenemos al acceso y al alcance de nuestras manos? Pues tenemos en este caso una herramienta que sin duda alguna va a ser un catalizador de todo lo que venimos ahora mismo hablando, ¿no?, en esta sesión. Y por supuesto, y de manera particular también del propio metaverso. O sea, el combo metaverso-inteligencia artificial o Web3, me da igual, inteligencia artificial, pasa a ser, pues como decía antes, la tormenta perfecta. O sea, es que no ha habido un momento en el que no tengamos más oportunidades al frente, ¿no? La IA no solamente va a revolucionar la manera en la que nos relacionamos, sino que también nos va a ayudar a acelerar ese proceso de desarrollo, ¿no?, tecnológico en el que estamos inmersos y que nos van a dar la posibilidad y la capacidad, pues, de hacer todo aquello que estamos realmente creando en este momento, en un proceso de creación mucho más corto, más intenso, más exponencial y por lo tanto incluso a veces mejor, ¿no?, más eficiente, más eficaz. Eh, ya os digo, en poco tiempo, en solamente un año que habéis visto el avance y el desarrollo de técnicas de inteligencia artificial generativa, ¿verdad?, que de repente pasaban de tener un espacio en el que yo pregunto con texto y tengo una respuesta en texto a poner un texto y generar una imagen, ¿no? ChatGPT, Midjourney, DALL-E en su momento, ¿no? BART, etcétera, Gemini, etcétera, ¿no? Y de repente, en las últimas semanas, vemos también cómo la llegada y el avance imparable, y nunca mejor dicho, viendo esta imagen de los mamuts acercándose a la pantalla, de Sora, ¿verdad? Esa herramienta de inteligencia artificial también propiedad de OpenAI, que nos da la posibilidad de, a través de un prompt como el que tenéis en la parte derecha de la pantalla, crear un vídeo que ya quisieran, ¿no?, muchos creadores y muchos productores haber podido hacer, ¿no?, hace unos años en, ya digo, décimas de segundo, ¿no? O sea, es tremendo la capacidad que tiene este nuevo modelo y que realmente revoluciona el campo audiovisual, ¿no? Y sobre todo, ya digo, no va a quitar trabajo a nadie. Lo que vamos a ver es sobre todo una adecuación, ¿no?, del propio ecosistema, en este caso de creadores que van a aprovechar el poder que tiene este tipo de técnicas y van a formarse probablemente, ¿no?, y van a tener la capacidad, como digo, de agilizar y hacer mucho más eficaz y más eficiente el trabajo que desarrollan, ¿no? Como todo, pues hay debates, se abre el debate, ¿no?, de que la IA nos va a quitar el trabajo, etcétera, ¿no? Pero en este modelo Web3, ¿cómo encaja todo esto? Pues la IA no solamente es un catalizador, como decíamos, que va a propiciar que las tecnologías en las que nos basamos van a tener un desarrollo más rápido, ¿no?, en esos laboratorios de desarrollo e investigación, pero al mismo tiempo vamos a convivir con ella, que es algo de las particularidades que tiene la Web3. En este momento vamos a decir que nuestra relación con la inteligencia artificial o con los bots en general
es invisible, ¿no? O sea, es una relación. Oye, en ningún momento vemos cómo los bots de los buscadores, ¿no? Se mueven mapeando y rastreando la información para luego devolvernos datos, ¿no? en, en cualquier tipo de consulta, o no tenemos muy claro en ocasiones qué relación tener con un bot que hemos visto que ha creado un perfil en Instagram y que nos reacciona, ¿verdad?, a una de nuestras historias, o que nos deja un comentario o nos manda un mensaje directo. Ese tipo de bots purulan por la red hasta el punto que actualmente se calcula que aproximadamente el 30-35% del tráfico que se genera en Internet está siendo copado ya por estos bots, ¿no? ¿Qué es lo que se prevé? Que ese crecimiento importante, ¿no? No solamente venga de la mano de estos bots, buenos, malos, ¿no? Que actualmente, como digo, se mueven por Internet, sino que también crezcamos hasta unos niveles prácticamente de compartir tráfico humanos y máquinas, ¿no? Porque lo que estamos haciendo también en el desarrollo y en el salto de la inteligencia artificial de la mano de la Web3 es dotar, lógicamente, a las máquinas de altas capacidades, ¿no? Y de capacidades en ocasiones cognitivas como las que tienen nuestros cerebros, ¿no? Claro, ahí digamos que ese modelo en el que en esa Web3 vamos a compartir espacio con inteligencias artificiales que se van a relacionar con nosotros de manera natural, pues quizá el famoso test de Turing, que todos utilizamos a diario, ¿no? Y que viene lógicamente de ese padre de la computación, como fue en su momento Alan Turing, pues va a tener cada día más sentido, ¿no? El famoso reCAPTCHA, ¿no? que todos vemos y que utilizamos y que en ocasiones incluso sirve para el entrenamiento de esas inteligencias artificiales, pues el día de mañana puede que esté muy ligado a nuestra navegación y a nuestra fórmula de movernos dentro de Internet, porque no vamos a tener conciencia ni vamos a saber realmente en algunos momentos si quien nos está atendiendo, con quien estamos hablando, quien nos está vendiendo o con quien nos estamos relacionando dentro de Internet es persona o máquina. Es tan sencillo como eso. Hasta el punto de, como digo, nuestra relación con ChatGPT es un texto. No vemos su cara, no escuchamos su voz, pero para eso también está habiendo un avance y una evolución en el campo, en este caso de los metahumanos o de los digital humans, llamarlo como queráis, ¿no? Esos avatares digitales hiperrealistas lo que van a hacer es dotar, como digo, de apariencia a las máquinas. Y van a hacer que no solamente se expresen de manera natural a través del texto, ¿no? O del audio. En este caso van a tener apariencia, van a ser empáticos, van a reaccionar con nuestra manera de relacionarnos en ese entorno digital, van a hablarnos de manera muy normal, gesticulando, ¿no? Con sus gestos, tal como lo haríamos nosotros a través de una cámara. Y por lo tanto la inteligencia artificial pasa a tener, como digo, en este caso ya apariencia, no es un ente solamente cognitivo. Permitidme que os ponga un vídeo nada de unos segundos de Be Human, que yo creo que es bastante claro en este sentido y que os va a ayudar a entenderlo. ¿Sabes qué son los humanos digitales? Somos avatares creados por inteligencia artificial capaces de gesticular, mantener contacto visual y reaccionar con empatía. No tenemos cuerpo físico, pero podemos aparecer en la pantalla de cualquier dispositivo, como por ejemplo, ordenadores, tabletas, smartphones, televisiones o carteles digitales. Gracias al avance de los gráficos por ordenador y de la inteligencia artificial, hemos podido ser creados con un grado alto de realismo. Puedo ser tu próximo profesor de idiomas, tu guía turístico mientras visitas un nuevo destino, tu asesor comercial mientras compras en una web o cualquier otro uso que se te ocurra. En Be Humans nos entrenan usando la inteligencia artificial para realizar bien una tarea específica. Es un placer conocerte. Bueno, ese humano digital que habéis visto ahí construido por Be Humans, ¿no? O sea, nos hablaba ya de esta relación completamente diferente, opuesta a lo que actualmente tenemos en la cabeza, ¿no? En el que la IA, como digo, es simplemente, pues esto, una herramienta, un algo al que simplemente le pedimos, ¿no? Y automáticamente nos devuelve. Nuestra relación en este caso cambiaría, pasaría a ser un poquito más empática al ver la apariencia, ¿no? Muy similar a la humana. Esto, claro, nos permite construir estos digital humans, construirlos enfocados y basados a lo mejor pues, en la filosofía de nuestra marca, la idiosincrasia, la cultura o incluso en el público objetivo al que nos vamos a dirigir.
Los metahumanos ya se pueden comprar por 30, como veis, libras, ¿no? Por unos 50 euros, 50 dólares. Tenemos numerosas empresas como 3D Scan Store que ya nos venden, ¿no? Incluso esa digitalización de alguien que no existe y que tiene la capacidad, como digo, de representar en este caso a nuestra compañía, ¿no? De una manera bastante natural. Claro, ¿qué ganamos con el desarrollo y la integración de la IA en estos Digital Humans? Pues lógicamente disponibilidad, ¿no? O sea, si tenemos un servicio de atención al cliente, no vamos a tener limitación horaria, vamos a tener 24 horas a este tipo de personas digitales haciendo estas tareas. Al mismo tiempo podemos personalizar a la máxima la experiencia que está teniendo con el tono de la empresa, la manera en la que nos expresamos, lo que queremos que diga o lo que no diga, ¿no? Según las preferencias incluso que el individuo atrae, ¿no? Esa huella digital que arrastra. Comunicación, como habéis visto, fluida, ¿no? O sea, sí es cierto que al principio se veía ahí una cierta diferencia entre lo que estaba diciendo y el movimiento de sus labios, pero lógicamente estamos en un momento también en el que esto hay que afinarlo. Automatización, ¿no? Porque incluso pues hay determinadas tareas que estamos ya dando y asociando a perfiles, ¿no? A roles de nuestro equipo y que automáticamente lo puede hacer, obviamente, este tipo de máquinas. Y, por supuesto, la integración versátil en diferentes entornos, en aplicaciones, en chatbot, en asistentes virtuales, en cámaras, en dispositivos, ¿no? Audiovisuales que tengamos dentro de nuestras tiendas, en redes sociales, etcétera, etcétera. Os dejo ahí 4 referentes para que echéis un vistazo, incluso jugueteéis y tengáis la oportunidad incluso de crear pues, vuestro primer metahumano, ¿no? Be-Humans, que ya veis el vídeo, Unique, y luego, bueno, el MetaHuman Creator de Unreal Engine, que, bueno, son unos cracks en el área sobre todo de desarrollo de videojuegos que seguramente muchos de vosotros conocéis, ¿no? Os pongo ese MetaHuman Creator para que veáis en este caso cómo desde una imagen real automáticamente virtualizamos, ¿no? Avatarizamos, vamos a decir, el individuo, incluso teniendo la capacidad de modificar determinados elementos, digamos, partes, ¿no? del cuerpo de ese usuario. Y este vídeo que yo creo que es impresionante. Bueno, ese vídeo que veis ahí desarrollado por MetaHuman es real, o sea, lo que está haciendo es tomando como referencia la imagen de alguien real y a través de un dispositivo móvil, un iPhone en este caso, y con un poco de trabajo, lógicamente, en este caso es una actriz, ¿no? La que está haciendo esa labor, pues automáticamente convertimos a alguien real y, como digo, en un elemento completamente virtual que lo podemos encajar en cualquier entorno, en cualquier película, en cualquier tipo de contenido, ¿no? No tenemos muy claro hacia dónde vamos con este campo. Lógicamente empieza a haber una respuesta también incluso por parte de la regulación. Todos estamos viendo pues como incluso el propio Parlamento, ¿no? El Congreso Europeo, ¿no? Europa en general está avanzando con el desarrollo de esa ley que va a intentar regular, ¿no? y legislar el área de desarrollo de la inteligencia artificial. Pero mientras que vamos creciendo, ¿no? Y que nosotros con nuestro pasito firme y constante del desarrollo de la inteligencia humana vamos viendo también como por la derecha nos está adelantando la propia inteligencia artificial, ¿no? Y que podría llegar hasta el punto en el que llegáramos a esa inteligencia artificial general o esa inteligencia artificial fuerte, que ya estaríamos hablando de otro entorno, de otro tipo de relación, lógicamente, con esa IA, ¿no? Que pasaría a tener, como digo, las mismas capacidades que tiene actualmente el ser humano y, bueno, nos daría como ese paso, ¿no? Esa puerta abierta hacia la singularidad y el transhumanismo. Pero ese es otro cantar, ¿no? Y que esperemos, bueno, que tarde en llegar, lógicamente no sea una cosa inmediata, pero que está ahí a la vuelta de la esquina. Os pido disculpas por haberme desarrollado tanto, pero bueno, yo creo que era interesante poder tocar todo